eso planteamos el Excel es muy sencillo completar el Excel. O sea, quit, el nombre, apellido y, por ejemplo, dónde vive, nada más. Es solamente eso. Se sube el archivo y automáticamente ya está cargado. Impacta todo en el sistema. Yo quiero volver, antes me faltó mencionar, volviendo al pequeño debate que hubo. En el caso de los contadores, supongamos que un contador no tiene ningún cliente sujeto obligado. Ahora bien, y hace auditoría de estados contables. Y hace auditoría de estados contables y un cliente o varios superan los 4.000 salarios mínimos vitales y móviles, ahí automáticamente tiene que trabajar con toda la población entera y no tiene ningún cliente sujeto obligado, ¿no? Y ahí le conviene cargar a todos los clientes y no solamente a las sociedades o personas jurídicas a las cuales le está haciendo auditoría que, digamos, lo incluyen al contador como sujeto obligado. Bueno, acá no sé si quedó alguna pregunta, Dolores, si no arrancamos con el tema de las matrices. ¿Quedó alguna, Dolores? No, la última pregunta que había quedado era técnica de la normativa y ahí le contesté a la persona que preguntó, a María Eugenia, así que no hay problema. Listo. No es, bueno, perfecto. Bueno, entonces, la normativa nos pide que solo la normativa menciona 4 factores de riesgo. A nosotros, esto también fue un debate que tuvimos con la UIF, nos pareció indicado abrirlo en muchos más factores de riesgo, porque con 4 solo, la verdad realmente, en muchas ocasiones iba a riesgo alto directamente. O sea que nosotros creamos más factores de riesgo de lo que están previstos en la normativa y respetamos a rajatabla lo que dice la norma, que cada factor de riesgo lo tenemos que, digamos, dividir en 3. Riesgo alto, bajo y medio. Entonces, por ejemplo, la nacionalidad como factor de riesgo, si la persona es de acá, de la República Argentina, me genera un riesgo bajo. Si es, vamos a imaginar, un extranjero, podría ser riesgo medio, pero si es una persona de un país no cooperante, que la UIF define cuáles son esos países, lo vamos a mandar a riesgo alto. Lista gris y negra. Claro, lista gris y negra que digamos, la publica, no, la UIF no la publica el GAFI. El GAFI, claro, la publica el GAFI. Luego la actividad que despliega, que clasificamos el nomenclador de, digamos, actividades de AFIP. Esto lo hicimos nosotros y dijimos, bueno, estas actividades revisten riesgo bajo, esta riesgo medio, esta riesgo alto. Por dar un ejemplo, venta de arma es riesgo alto, qué sé yo, actividad... Es más, creo que si vamos a tu perfil, a ver, vos vas a dar riesgo alto porque despliega una actividad de sujeto obligado. Ah, bueno, puede ser. Vamos a revisar, no puede ser, no, ya te digo. Sí. Mirá. Yo tengo, claro, porque yo soy sujeto obligado y Horacio y Paolo, sujeto obligado, y bueno, ya eso me califica de riesgo alto. Acá también. Es sujeto obligado, riesgo alto. Y bueno, como bien mencionaba Dolores, vivo en Rosario yo, vivo en Rosario en la hidrovía. Como mencionaba Dolores, ahí el mensaje que mandó, la zona geográfica es muy importante. Más que nada, lo que es hidrovía y zona de triple frontera, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue mapear la Argentina entera, las zonas en que hay puerto, porque Rosario tiene puerto, y está, bueno, el río Paraná, ¿no? Entonces está claramente como riesgo alto, Horacio. Claro, la zona geográfica me da riesgo alto. Bueno, pero leamos los factores de riesgo para que vean cómo construimos el riesgo y qué ponderación le damos, que eso lo vamos a hablar también, que eso es sumamente importante. Fíjense que el grado de bancarización es un factor de riesgo. Esto es más que nada para ver con qué cantidad, en tanto pueda medirse, ¿no? Opera efectivo el cliente, ¿no? Si se maneja mucho efectivo, evidentemente el riesgo va a ser alto de lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Claro, eso es así, eso lo dice toda la normativa de la UIF, que el manejo de efectivo hace que la actividad sea de riesgo alto. Bueno, el tema de que habíamos dispuesto de que la persona la vamos a calificar al cliente, ¿no es cierto? Esa calificación nosotros proponemos actualizarla por IPC, luego vamos a ir a la pestaña de calificación. Si el cliente se mantiene dentro de los parámetros de la calificación, el riesgo va a ser bajo. Igualmente, ese es el caso en el que el cliente opere con nosotros, ¿no? Sí. Claro, por la duda, en este caso, como es cliente, digamos, por eso Di Paolo es, entre comillas, cliente de Di Paolo y Borsini, claro, que es el estudio contable.
En este caso no lo va a superar porque como no opera, digamos, porque Horacio es su propio cliente, pero no. Es verdad, justo me puse yo que soy, exacto, no es buen ejemplo para, Claro. para ese factor de riesgo, porque imagínense que el estudio, yo formo parte de la sociedad del estudio, es como que eso no lo tendría que ver. Pero, por ejemplo, digamos, vamos al sistema de empresas, ahí sí, este factor va a ser muy importante porque justamente acá es monitorear toda la operatoria, ¿no? O sea, nosotros vamos a estar comparando la calificación, es decir, el perfil transaccional que nosotros le armamos al cliente y después comparo contra lo que operó con nosotros, ¿no? Vamos al ejemplo de Dolores que comentaba de una mutual. Imaginemos que es una mutual, bueno, la entidad, la mutual calificará al asociado diciendo de que puede depositar 1 millón de pesos por mes y puede, imaginemos, ¿no? Tomar préstamos por 500.000 pesos y algún mes viene con 10 millones de pesos de depósito. Bueno, superó el umbral de calificaciones, nosotros ahí ya, eso es una alerta de que superó el umbral de calificaciones y veremos qué es lo que tenemos que hacer con esa alerta. Si es una operación que es inusual, bueno, analizaremos la inusualidad. Viene la persona con que vendió un auto y me trae el boleto de compraventa del auto, bueno, resolvimos la inusualidad, que eso lo vamos a ver en el sistema. Bueno, superó el umbral de calificaciones, pero le resolvimos la inusualidad. Y bueno, y ahí tienen un montón de factores de riesgo que lo que yo quiero que entiendan es que con el último informe de autoevaluación de riesgos, a cada factor se le asignó una ponderación que la tienen ahí ya al vamos lado. a ir esa parte. Quiero que vean que esta matriz... Fíjense que lo dice, porcentaje del factor. Sí, ahora vamos a ir ahí porque es importante. Quiero que recuerden que el nivel de riesgos de Horacio es de riesgo alto. Acá hay un botón que es justamente el historial y la idea es guardar. Vamos a guardar la matriz así como está, así aparece en el historial. Acá aparece y se puede ver claramente, la matriz se puede visualizar. Lo que se ve en actual es una previsualización, o sea, una matriz preliminar, digamos, antes de que nosotros guardemos la matriz, ¿no? Y quede guardada acá en el historial. Esta que está en el historial no se puede editar, ¿no? Recuerda. La que quedó guardada en el historial, la UIF no permite editarla. O sea que una vez que yo previsualicé la matriz y dije, bueno, esta está bien y la guardo, no la voy a poder borrar. Correcto. Esto es, hagamos de cuenta que es el resumen de cuenta de un banco, que son todos los movimientos que tiene el resumen de cuenta. Yo no voy a poder borrar ese resumen de cuenta. Fueron los movimientos históricos que tuvo el banco. Bueno, estos son la matriz. Y ahora, volviendo a lo de las ponderaciones, es subjetivo de cuánto, por ejemplo, según mi criterio, a partir de qué porcentaje es riesgo alto. O también, por ejemplo, por cada factor. Entonces nosotros digamos, en lo que nosotros somos flexibles es justamente en editar este porcentaje. Acá yo quiero aclarar algo, que cada uno va a tener un manual de procedimiento y un informe de autoevaluación. Y definieron políticas en el manual y en el informe de autoevaluación, bueno, se analizó todos los riesgos del estudio, es un mapa de riesgo del estudio. Entonces, son 2 elementos que yo tengo que tener en cuenta para configurar la matriz de riesgo. Esto sí o sí debiera ser así. Yo entiendo que la primera vez que uno va a usar el sistema, puede ser que se encuentre con que tienen el manual en elaboración y que no tienen el primer informe de autoevaluación. Bueno, ahí uno debiera de alguna manera determinar cómo le voy a asignar los porcentajes a cada uno de los factores de riesgo y luego... Pero ahí no estamos en factores igual, claro. Acá estamos en ahí el nivel de riesgo nivel general, de riesgo. ¿no? Riesgo alto, bajo y medio. Vamos a guardar ahora, antes Horacio dio en riesgo el 50%, yo lo puse a propósito que a partir de 60 sea riesgo alto como para que Horacio quede en riesgo medio, ¿no? Se guarda, y ahora sí, damos la posibilidad de que se pondere de distinta manera cada factor. Sí o sí, la suma de las ponderaciones tiene que dar 100. Sí. No puede quedar ni menos, no se puede guardar, ni más, ¿no? Y esto es a criterio según el informe de autoevaluación. El contador, sí, que después se vuelca en el informe técnico de autoevaluación de riesgo, ¿no? Acá pensemos, qué sé yo, uno
les cuesta a lo mejor entender esto, pero pensemos que en el primer informe de autoevaluación, no, todos, absolutamente, son todos argentinos. Entonces, bueno, ese factor de riesgo tal vez no debiera estar ponderado en 10, porque si tenemos todo argentino, le estamos asignando una ponderación muy importante. A 0 no lo puedo mandar, porque mañana tal vez viene como cliente un venezolano. Entonces, 10 es mucho, 0 es poco, tal vez tendría que llevarlo a 5 con el informe de autoevaluación. Y así, cada uno de los factores de riesgo los voy a analizar uno por uno y le voy a asignar el factor de ponderación que me parece. Y lo que sí hay que aclarar es que el sistema pide que se haga una ponderación por tipo de sujeto. Va a haber, digamos, uno de persona humana, otro de persona jurídica, otro de sector público, otro de fideicomiso, otro de unión transitoria, y los contratos en general, negocio en participación. Ahora nos vamos a meter ahí, quiero que vean que se cambia el riesgo ahora que terminamos de editar. Vamos a ver, ahora editamos los factores, la ponderación del riesgo. Quiero mostrar esto porque la matriz de riesgo de persona jurídica cambia a la de persona humana, ¿no? Fíjense acá, Horacio va a abrir el riesgo medio en base a lo que yo configuré. Y recuerden que en el historial teníamos la matriz de riesgo que nosotros guardamos que era, bueno, justamente riesgo alto, Horacio. Bueno, y... Esto no es que yo puedo entrar y cambiarlo a gusto, digamos, todos los días, sino que tengo que tener, repito, técnico de autoevaluación de riesgo, y bueno, ahí se determinó que riesgo alto, bajo y medio es hasta determinado porcentaje. Además, por como vieron en la parte de configuración general, las ponderaciones de cada uno de estos tipos de cliente es para todos, digamos, es decir, persona humana, todos los clientes de persona humana van a tener la misma ponderación de la matriz. Persona jurídica, fideicomiso y así sucesivamente. Lo mismo de acá, aplica para todo, para la totalidad de los tipos de clientes. Ahora, si nos vamos para una persona jurídica, por cuestiones de tiempo nosotros tenemos todo cargado, ya todos los accionistas. Tenemos, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a ver que está la parte del árbol de relaciones, ¿no? Nosotros en este árbol de relaciones, a propósito también, que ahora lo vamos a mostrar, pusimos, vamos a borrar, por ejemplo, esta de acá que no tiene nada. Así vimos el tema del beneficiario final. Acá lo que se puede hacer, puede ocurrir que el accionista sea cliente tuyo o que no sea cliente tuyo. Acá, por ejemplo, me voy a poner a mí. Y como yo ya estoy cargado como cliente, el sistema me lo va a encontrar. Ahora, si yo cargo una persona que no está como cliente, por ejemplo, está acá, si no me equivoco, acá, como ven, dice datos obtenidos de Arca, y pregunta si el socio accionista es PEP. Vamos a suponer que este es el socio accionista, creamos y pregunta cuál es el porcentaje accionario que tiene sobre BitMemo. Se guarda y efectivamente va a aparecer acá, ¿no? Y acá, en los que yo ya tenía cargados, son clientes de Horacio, esta persona acá, este también y acá también, y a su vez yo me tomé el trabajo de investigar un poco y están todos los tres casados. Y acá, si bien acá dice que no aplica porque claramente el cónyuge de un socio accionista no es socio accionista de la... Claro, no tiene ningún porcentaje sobre la Correcto. sociedad, No tiene entonces, bueno, no aplica, No pero aplica. sí el socio o accionista tiene un porcentaje. Y ahí está el tema del beneficiario final. ¿Qué cosa? Sí, aparece acá. Automáticamente, si el sistema detecta que tanto directa como indirectamente, sea cual sea el socio accionista, persona humana, tiene el 10% o más del capital social, Lo marca como lo marca beneficiario como final. Y es más, se puede ver el diagrama inclusive.